Stick, Señor. estos temas, a ver, lo que pasa es que la próxima clase se supone que es parcial o no hay parcial. Sí, acuérdese que quedamos en que era una actividad y ustedes la resuelven, tienen una semana para resolverla. Ok, Sí, ¿se acuerda que quedamos en que era muy sí, difícil hacer este tema teórico en un examen en línea que yo les sí, comentaba? sí, sí. Entonces, sí, no, eso para que no quede así tan traumático, no, porque no es el objetivo. Pero estos temas entonces entran Uy, en sí, cuál. gracias, profe. No, porque esto la verdad, haciéndolo uno en línea se muere. Profe, acá de entrar, ¿me puede explicar otra vez lo que yo dije? Voy a hacer acá un dibujo más chévere. Voy a hacer acá, pin, pin, un ángulo teta, una masita, masa por aceleración, o sea, masa por gravedad, la componente normal, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el análisis de esto. Para hacer el análisis de esto, entonces nos dicen que nosotros cambiamos nuestro sistema de coordenadas acá. O sea, nuestro sistema de coordenadas se inclinó. Yo le estoy diciendo a ustedes que por leyes de geometría, este ángulo teta es este mismo ángulo teta de acá. ¿Listo? Y si yo hiciera esto así, o sea, esto acá, que ya lo voy a borrar, entonces ustedes se darían cuenta que este ángulo es este mismo de acá. Yo no sé si ustedes lo ven, que de pronto para mí es más fácil verlo, pero de pronto ustedes no lo ven. ¿Sí? O sea, porque yo Sí, o tengo, sea, yo una tengo mi, perpendicular, ¿cierto? yo tengo mi eje Y y mi eje X, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Que como ya lo hicimos, le dimos una vueltica. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros igual el eje X y el eje Y del horizontal y lo vertical lo debemos tener. ¿Por qué lo debemos tener? Porque es que como las ecuaciones dicen, es que mire, las ecuaciones dicen la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Pero a mí no me dicen la sumatoria de fuerzas en X inclinado y en Y inclinado. No, eso va en X y en Y. ¿Listo? Pero yo me hago un dibujo acá mejor, muchachos. Es de este dibujo depende mucho que ustedes entiendan este proceso. Quiero hacerme un buen dibujito acá. Menos mal que ustedes hoy me tienen paciencia. Listo. Voy a hacer con rojo. Con rojo voy a hacer el sistema de coordenadas de la masa. ¿Listo? ¿Sí lo ven ahora sí? O sea, Sí, profe. el Y, perdón. Ya estoy cansado. Y clase todo el día. El Profe, Y y el X. o sea, para ubicar ese plano cartesiano tendría que ser más o menos de la mitad de la masa, ¿cierto? Ah, sí, sí, nosotros lo hacemos así, desde toda la mitad de la masa, de esa masita. Listo. Y el plano cartesiano de la vida real, digámoslo, el que siempre hemos utilizado, lo voy a hacer con verde. Estoy más torcido. ¿Listo? Ya ahí se ven los dos planos, ¿cierto? El planito y el inclinado. ¿Cierto? Sí, Torcidos, profe, listo. pero se ven. Listo, Sí. muchachos. ¿Qué quiero yo que entiendan? Cuando me piden a mí en física la sumatoria de fuerzas o una sumatoria de lo que sea en X,
me están pidiendo el del verdecito. Este es el del verdecito. Y cuando me lo piden en Y, también es el del sistema de coordenadas en verdecito. O sea, el real, el que siempre usamos. Porque ya la situación se complica un poquito, pues como ya torcimos la masa, nuestro eje cambió. ¿Listo? Nuestro eje cambió. Si nosotros le metemos lógica a este asunto, si ustedes ven, en todos estos cuadrantes, digámoslo, yo lo voy a llamar cuadrantes, mire que eso parece como cuando uno parte una torta para dividirla. Si ustedes miran, en todos esos cuadrantes se forman triángulos rectángulos. Yo no sé si ustedes los alcanzan a ver. Yo se los voy a dibujar. Entonces, acá hay un triángulo rectángulo. ¿Sí lo ven? Acá hay otro. Con otro color. Con rojo. Esto es como un lápiz. Con gris. Miren, acá hay otro, vean. ¿Sí lo ven? Si yo trazo acá, vean, acá hay otro. Acá hay otro, vean. Acá hay otro. Miren y verá que si yo hago un cuadrito acá entre todos, todas esas partecitas tienen un triángulo rectángulo. ¿Sí los ven? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, en esos triángulos rectángulos, en esos triangulitos, son los imaginarios que nosotros nos basamos para hacer las hipótesis que vamos a realizar. En esos triángulos rectángulos que se forman. ¿Cómo se juega con esos triangulitos? ¿Cómo se juega con esos triangulitos? Muy fácil, voy a hacer el caso más sencillo. Porque si entendemos el caso más sencillo, podemos entender el caso más complicado. Entonces yo digo que esto tiene 30 grados. Y voy a decir acá que esto es una ocurrencia, no es real. Voy a decir que esto vale 11. ¿11 qué? No sabemos, 11 metros, 11 newton, ¿sí? Lo que sea. Vale 11. Entonces yo le pregunto a alguien, ¿cómo hago para saber cuánto vale esto? ¿Ya? Entonces ese alguien me dice, vea, profe, como yo sé que el seno de 30 en ese triángulo rectángulo es igual a esto que yo voy a llamar Y, ¿cierto? Que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, esto quiere decir que Y es igual al seno, perdón, es igual a 11 por el seno de 30 grados. ¿Listo? ¿Dudas ahí? Necesito saber si ahí hay dudas. Muchachos. No, profe. Bueno. Listo. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto vale este pedazo de acá? Al que voy a llamar X. ¿Cómo lo hago o qué? ¿Quién me ayuda? Profe, si no nos dan el ángulo, el valor del ángulo, sería imposible sacar Ah, sí, no. los valores, ¿cierto? Sí, no se puede. No se puede. A no ser que el ejercicio quiera que nosotros calculemos cuál es el ángulo al que está la masa. Entonces sería que no, perdón, les interrumpo, sería que tendríamos X, que tendríamos y que nos estuvieran pidiendo el valor del ángulo. ¿Listo? Porque esa es la otra.
Yo puedo saber cuánto mide X, cuánto mide Y, y con saber cuánto mide X y cuánto mide Y, yo puedo saber cuánto vale ese ángulo. O yo puedo saber cuánto mide Y y cuánto mide la hipotenusa y también sé cuánto vale ese ángulo. O puedo saber cuánto mide X y cuánto mide la hipotenusa y puedo saber el valor del ángulo. Pero digamos que sería un ejercicio más elaborado. ¿Sí me hago entender? Sería un ejercicio más académico. ¿Listo? Bueno, ¿cómo calcularíamos ahí entonces la X? Eso es coseno de 30 es igual a adyacente sobre hipotenusa. Listo, entonces, coseno de 30 es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y entonces, ¿qué sigue? Eso es X sobre 11. Entonces, coseno de 30 es igual a X sobre 11. Y entonces, X es igual a ¿qué? Eso es coseno de 30 por 11. A 11 por el coseno de 30 grados. ¿Listo? Yo les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes se acuerdan entre qué y qué valor yo les mencioné que variaban o sea, las funciones trigonométricas coseno y seno, entre qué y qué valor variaban? No sé si ustedes se acuerdan. Yo por allá la otra vez les hice una grafiquita, pan. Entonces les hice la función seno. Esta me quedó muy fea. Y les hice la función coseno. Y yo les decía que iban entre un valor y otro valor. ¿Sí se acuerdan? No, señor. Listo. Entonces, las funciones trigonométricas seno y coseno siempre van a variar sus resultados entre -1 y 1. Nunca va a dar un valor mayor. O sea, que usted diga, coseno de 135, ay, me dio 2. No, ya le dio un error. O sea, seno y coseno varían entre -1 y 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir, muchachos? Eso es algo muy chévere, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Entonces, ahora pensemos en esto como fuerzas, ¿sí? Entonces, imaginémonos acá una fuerza así, en este sentido, una fuerza con una inclinación. Y usted quiere saber cuánto corresponde esa fuerza en X y a cuánto corresponde en Y. Entonces, como esta fuerza que se aplica es de 11 newtons, pues acá entonces nos diría que es 11 por seno de 30 y acá 11 por coseno de 30. No sé si tengan una calculadora y puedan hacer esa operación. No sé si de pronto alguien la pueda hacer. Si ustedes hacen esa operación, se van a dar de cuenta de que va a haber un valor proporcional en X y un valor proporcional en Y, que ambos nos dan la suma de esa fuerza de 11. Sí me hago entender. O sea, como que yo hago una fuerza con una inclinación, pero eso tiene un valor de la fuerza en X, porque mire que si yo me imagino la cajita y la cajita se empieza a desplazar, ¿sí? La cajita empieza a desplazar, ella se va a desplazar un poquito en X y un poquito en Y. ¿Sí lo notan, muchachos? Sí, sí, profe. Y ese poquitico o esa proporcionalidad, ¿quién la da? Pues este seno de 30 y este coseno de 30. El coseno para el caso del X y el seno para el caso del Y. Ellos es lo que dicen, por decirlo de alguna forma, es tanto por ciento en X y tanto por ciento en Y. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo dibujo un triángulo
Y yo hago un triángulo acá tan pequeñito, que su ángulo acá tiende a ser 0. La teoría nos dice coseno de 0 es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Pues claro, entre más pequeñito es este ángulo, pues esta fuerza o esta distancia, pues va a ser más parecida a esta otra. Entre más chiquito se vuelva ese ángulo, esta y esta se van a parecer más. ¿Sí ve que tienen lógica? ¿Sí Sí, lo sí, ven? sí, hasta que lleguen a ser cero Eso. cuando no haya Cuando el... es cero quiere decir que no hay inclinación, entonces da 1. Y si yo hiciera ese ejercicio con la ecuación que estoy haciendo acá, pues ya no sería coseno de 30 grados, sino coseno de 0. Coseno de 0 da 1, entonces eso me daría a entender matemáticamente que no se desplaza para nada en Y y que todo el desplazamiento es en X. ¿Listo? Ahora, pasa el caso contrario. Si ya no vale, si el ángulo ya no tiende a valer 0, sino que yo ya me dibujo un triangulito, pero resulta que el triangulito tiende acá el ángulo a ser 90. Entonces, si ustedes ya van y miran la teoría, van a encontrar lo siguiente, que coseno de 0 es 1, pero en el caso del seno, pues va a dar 0. ¿Cierto? Porque en este caso, si ustedes miran, esta componente de acá, pues se va a hacer tan chiquitica que va a ser 0. Y pasa con este otro triángulo del caso contrario. Acá ya entonces uno habla de que el coseno de 90 grados es igual a 0, pero que el seno de 90 grados, perdón, 90 grados es igual a 1. Escribir la palabra seno, de lo cansado que estoy. El seno de 90 grados, eso. Entonces, claro, eso tiene lógica, muchachos, porque es que díganme acá qué componente en Y va a haber. 0. Si yo estoy empujando y me dicen, está empujando en una dirección de 90 grados, o sea, estoy empujando hacia arriba. Entonces, toda la componente ¿en cuál va a estar? Pues toda la componente va a estar acá en y en X no va a haber nada. No sé si sea clara esa explicación. Sí, sí. Entonces, eso es lo que le da la proporcionalidad, muchachos. Porfa, nunca se le olvide eso. Esto es lo que le da la proporcionalidad. Entonces, si ustedes después hacen el ejercicio, en las diapositivas lo vamos a ver ahorita, vamos a encontrar que ellos sacan unos componentes para un X y unos componentes para Y, con unos valores de seno y coseno, que dan la proporcionalidad, o sea, qué tanto se afecta en el eje X y qué tanto se afecta en el eje Y, utilizando ese tema de trigonometría que uno aprendió basándose en el triángulo rectángulo. Eso sí, no vayan a olvidar eso, que tiene que ser un triángulo rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, entonces ya no va a dar. Hice esa explicación así porque esto acá me estaba quedando muy feo. Entonces no me gusta. Porque esto acá me estaba quedando acá como muy feito. Tantas rayas acá. Era mejor explicarlo como por partecitas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Voy a acelerar acá un poquito el tema para que vayan ustedes a descansar también. Entonces, ¿qué pasa? Bien, nosotros sabemos, nos dicen que la masa 1 pesa 60 kilos, que la masa 2 pesa 40 kilos, que el ángulo de acá, que ellos lo llaman... Uy, esto se me puso loco esto acá. Uy. ¿Qué pasó? ¿Por qué se salió todo esto acá? Ay, no me deja borrar.
Ya sé por qué no me deja borrar. Bueno, y borro. Sí, como estoy escribiendo sobre la diapositiva de PowerPoint, entonces quedan guardadas como cosas ahí. Bueno, entonces acá nos están diciendo que el ángulo teta, el de usted, a la izquierda de ustedes, es de 30 y el ángulo beta es 60 a la derecha. O sea, uno está menos inclinado, que sería el de la masa 1, y el de la masa 2 está más inclinado. ¿Listo? Pregunta conceptual. ¿Cuál de los dos bloques tiene más componente en el eje X? No estoy preguntando todavía matemáticas. ¿Cuál tiene más componente de fuerza? Ahí la fuerza la están llamando T, que es una tensión. Ahí hay una cuerda, entonces hay una tensión, hay una fuerza para que ese bloque no se vaya para el piso. Entonces, esa fuerza, ¿cuál masa tiene más componente en X y por qué? La M2. ¿En X? La M1, ¿Por porque qué? La M2 está más, mucho más, ¿cómo decirlo? Hacia el eje Y, pues así más, Más parada. eso, más para, por decirlo así. Exacto, entonces eso era lo que yo quería. Muchas gracias por la participación. Eso era lo que yo quería que ustedes entendieran ahí. Voy a usar acá el puntero. ¿Sí se ve ahí como un láser? Sí, En la señor. Sí, profe. diapositiva. Listo, entonces eso era lo que yo quería que entendieran ustedes. Esto, al solo tener 30 grados, esto al moverse se va a mover más en X que en Y. ¿Por qué? Porque está más orientado hacia la X. En cambio, la masa 2 va a tener un componente mayor en Y más poquito en X. Digamos, por cada, digámoslo así de alguna forma, por cada cuadrito que se mueva en X, se va a mover 2 en Y. Es algo que estoy diciendo acá imaginativamente. Y en el otro es como el caso contrario. Por cada 2 cuadritos que se mueven en X, se va a mover uno en Y. ¿Listo? Yo creo que eso ya quedó muy claro. Entonces, ¿qué se hace, muchachos? Se analiza el sistema por separado. Uno primero analiza el cuerpo 1. Entonces, lo que nosotros ya sabemos, que el peso es la masa 1 por la gravedad. Y analizamos después el cuerpo 2, que ya sabemos que es la masa por la gravedad. Si ustedes notan, ahí están haciendo lo que yo les comentaba de los ángulos, ¿sí ven? Ahí ya están trabajando con el tema de los ángulos. Bueno, entonces acá ellos empiezan a sacar una ecuación. Entonces dicen que T, que la componente en X, ojo, vean, la componente en X de T es T, que es la tensión, ¿cierto? Menos, o sea, porque la tensión va hacia la derecha, como ustedes la pueden observar, la tensión va hacia la derecha, y ahora están diciendo que esa tensión, este lapicito no me deja acá, pluma. Esta tensión va hacia la derecha, es positiva. Vimos que lo que va a la izquierda era negativo, lo que va para arriba, bueno. Entonces acá tenemos T positiva menos, y acá aparece W1 seno de 30. ¿De dónde aparece eso? Pues de lo que yo les estaba comentando. Esto vale acá 30 grados. Entonces, si yo trazo las coordenadas acá de mi bloquecito, ¿sí? Entonces, si voy a sacar esta componente de acá, pues resulta que esos 30 de acá vienen siendo, este ángulo es este mismo ángulo acá de 30. Entonces, si yo quiero mirar cuánto se mueve en esta dirección, ¿con qué lo hago? Con seno. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Cuánto se mueve en esta dirección? Hacia allá. Con seno. Entonces véalo ahí. Con seno de 30. O sea, esto es lo que le da la proporción de cuánto se mueve en X.
Y dicen que eso va a ser igual a una masa 1, a la misma masa 1, por una aceleración que tiene, ¿cierto? Ahora están haciendo una aclaración, están diciendo, pero hay que tener en cuenta que el peso 1 sí es la masa por la gravedad. O sea, ahí, eso sí no cambia porque pues ahí no hay temas de componentes. Y acá ya se hace el planteamiento de una primera ecuación. ¿Cuál es la primera ecuación? Que la tensión que tiene la cuerda es menos la fuerza que se está haciendo en X de esa masa es igual a esa misma masa por la aceleración. ¿Listo? Es la primera ecuación que estamos teniendo ahí. Acuérdese que el peso es la masa por la gravedad. Entonces ahí tenemos esa primera ecuación. En X, ya sabemos que seno en ese caso es el que nos está dando esa ecuación. Y ahora hacen la misma ecuación para la componente en Y. Y como nosotros hicimos ahorita el ejercicio con el triángulo, pues la componente en Y uno la obtiene en ese caso con coseno del ángulo, ¿cierto? Con el coseno de 30. Entonces se tiene cuál es la componente, que debe ser igual a 0. Ya en el cuerpo 2 se hace el análisis y ya también lo mismo. T menos W2 por el seno de 30 es igual a menos la masa por la aceleración. Porque estamos ahora diciendo que es menos la masa por la aceleración, por la dirección en la que ya se está mirando el movimiento. Entonces, en uno estamos mirando que la tensión era hacia la derecha, en el otro la tensión se está realizando, o la fuerza de la tensión se está realizando en la posición contraria, que es hacia la izquierda. Por eso es que ustedes están viendo ahí que lo están haciendo menos la masa. Y ya acá tenemos entonces que T menos M2G, o sea, la masa 2 por la gravedad, por el seno de 60 es igual a la masa por la aceleración, en el sentido hacia la izquierda. ¿Listo? Siguen saliendo ecuaciones, muchachos. Y acá ya tenemos otra ecuación. Y es que teníamos la ecuación 1 y la ecuación 3. Si ustedes miran, en la ecuación 1 y en la ecuación 3 hay un elemento en común, que es la tensión. O sea, esa tensión es la misma. Entonces, ahí pasamos a decir que como la tensión es la misma, podemos decir entonces que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 1 por seno de 30. Ah, bueno, no, acá todavía no han hecho acá simplemente están despejando. En esta ecuación 5 es la misma ecuación 1, sino que está despejada. Y la ecuación 6 es la misma ecuación 2, pero está despejada. Ahora sí, ¿para qué hacen el despeje de esas dos ecuaciones? Porque T, la tensión, es la misma. ¿Y para qué hacen el tema de que la tensión es la misma? Pues para igualarlas. Entonces, mire, acá las igualaron. Esto es T igual a T. ¿Cierto? Porque miren que acá despejaron la T de la tensión. ¿Listo? Este lápiz. Listo. Entonces acá, al hacer el despeje, ya entonces empiezan a jugar con los elementos, a pasar unos elementos a un lado, a pasar otros elementos a otro lado. ¿Para qué? Para poder despejar otro elemento que tienen ahí en común, las dos ecuaciones, que es la aceleración. Entonces ahí ya encuentran
que la aceleración, en ese caso, en ese ejercicio que se hizo ahí, da ese valor que ustedes pueden observar. Entonces, esto, muchachos, digamos que es la unión de trigonometría con lo que se aprende de las ecuaciones de las leyes de Newton y también colocándole pues como el sentido de la lógica, pero también mirando qué elementos son los que yo tengo y cuáles son los que yo quiero eliminar para poder observar hacia dónde quiero llegar. Ya ahí todos los valores los conocemos. Conocemos la masa, conocemos la gravedad, sabemos los ángulos. Entonces simplemente se puede reemplazar. Ahí nos muestran cómo hay unas unidades que ya se cancelan. Y a lo último se va a tener una aceleración de 0,455 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Acá también ya reemplazando, como ya tenemos el valor de la aceleración, ya podemos reemplazar en los valores de tensiones que teníamos en las fórmulas anteriores, ¿cierto? O sea, si yo ya tengo el valor de la aceleración, ya puedo reemplazar en esta y ya puedo reemplazar en esta, porque mire que ahí ya está la masa, la gravedad. El seno de 30 es también un número. Lo único que faltaba era la aceleración. Entonces ya reemplazo y hallo que la tensión es de 321.6 newtons. Reemplazo en la otra, da que es de 321,6 newtons. Si no diera lo mismo ahí, estaríamos mal porque pues precisamente acá dijimos que eran iguales. Acá dijimos que T era igual a T. Entonces tenía que cumplirse eso. Si no, no estaríamos equivocados en la ecuación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Como yo sé que este tema es complejo, mire que se nos fueron, ya llevamos más de más de casi como las 2 horas, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Yo les coloqué acá en el Moodle la presentación y le coloqué 3 videos. Este señor es para mí un profesorazo, ese de esos videos. El hombre, cada video se demora menos de 20 minutos, cada video es de 15 minutos no más, pero en cada video explica todo lo que uno debe saber para comprender ese tema. Porque la clase de nosotros se fue más larga, porque en la clase de nosotros, pues obviamente yo les pregunto, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué funciona? ¿Por qué no funciona? Bueno, estamos hablando de varios elementos, les explico, pues volvemos y recordamos temas de trigonometría y todo. Pero ya con lo que nosotros vimos en la clase acá, que vimos los componentes y todo, ya con eso y esos videos que ustedes ven ahí quedan ready para entender el tema. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea, muchachos? Mirar esos videos y que ustedes puedan, si quieren, hacerlos por cuenta de ustedes los ejercicios que están ahí en la diapositiva. O sea, cojan una hojita y pongan y los rayen. Rayen esos ejercicios, esos 2 que ustedes encontraron ahí. Háganlo por cuenta propia, pero sin hacerse trampa. Vuelven, modelan todo el sistema y lo realizan. ¿Listo? Y ya para la próxima clase, entonces yo les pongo los ejercicios que ustedes van a resolver. Ya les pongo los ejercicios que van a resolver y ya ustedes los hacen. ¿Estamos bien entonces? Esto, profe, sí, hay que ver mucho video para Sí. coger bien el hilo a eso. Pero igual hoy me tomé el tiempo de rayarles, de mostrarles ahí, de explicarles. Es precisamente para que con esos 3 videitos queden muy listos. Yo estoy seguro de eso. Profe, ¿y usted sube los videos de la clase? Sí, claro, los videos Ah, de la bueno, clase eso.
Gracias. También se suben. Esos se demoran más en subir, pero también se terminan subiendo. Y entonces espero que la clase les haya gustado. Espero que me disculpen ahí en algunas cositas que uno se equivoca o que me demoro mucho borrando y todo, porque pues ustedes entenderán que no es lo mismo rayar sobre una hoja o sobre el tablero que estar cambiando de pantalla y pues colocando con un lápiz en la pantalla, pero mire que se pudo hacer la tarea y ustedes lo pudieron ir entendiendo y me fueron dando las fórmulas y el tema de cómo se debía desarrollar. Ya para finalizar, muchachos, entonces rápidamente voy a estar preguntando acá. Amaya Méndez, ¿Elian está ahí? Sí, señor. Espere para que vean qué es lo que estoy haciendo. Porque para de una vez tenerlo acá presente. Bermúdez Hincapié. Sí, señor. Listo. Bueno Restrepo, sí. Bueno, estuvo ahí. Calderón Rodríguez Néstor también. Acá, profe. Camacho Wilmer. Presente. Listo. Escamila Rodas David. ¿Ah? Listo. García Blandón Brian. Presente, profe. Listo. García Vergara Juan David. Faber ya lo vi. Acá, profe. Ganados Mesa Jorge Alberto. Presente, profe. Gracias. Roballo Arteaga. Presente. Toro Rodríguez Duvernay. Presente. El señor Jorge Andrés Urbano. Presente. Gutiérrez Jurado Anderson. Él no está inscrito. ¿Él no está inscrito? Listo, gracias. Y Vargas Johan Andrés. Presente. Listo, muchachos. Entonces, así quedamos, porfa. Si alguno durante los ejercicios llega a tener alguna duda, me dice. Me escribe por WhatsApp. No hay problema. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, de todas maneras, yo mañana busco unos 2 ejercicios para que ustedes hagan y saquen las componentes también. Pues para que lo practiquen, para que lo rayen un poquito ahí. No para que se estresen, ojo, no. Yo veo algunos así, no. No, es para que lo rayen y lo van entendiendo y no lo entienden, me preguntan, muchachos. Estamos para aprender. Como ya se va a acabar el tema, que Dios me los bendiga. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hágale, muchas gracias, pues. Gracias, profe. Muchas Estamos gracias hablando. a todos Profe, ustedes por la gracias. atención prestada. Saluda a la Muy amables. familia. Gracias. Muchas gracias, sí, señor.